No queda nada. El agua desapareció y con ella todo. No importa, mamá, aprenderé solo. En algún lugar debe haber una respuesta, y la encontraré. El viento puede mover aspas, y las aspas pueden sacar agua de la tierra. Oye, niño, ¿crees que con dibujos vas a llenar los pojos? Esos son cuentos. No son cuentos, es ciencia. Si otros lo han hecho, yo también puedo. Voy a construir uno. ¿Has visto mayor locura? Recoge basura como si fuera oro. Esta basura nos dará agua. Ya lo verán. El sol te ha secado el seso, muchacho. Ríanse. Cada risa me da más fuerza. El viento no pide permiso para soplar. ¿Eso es luz? ¡Agua! ¡Agua de verdad! ¡El chico lo logró! Funciona. Sí funciona. No fue magia. Fue no rendirse. El video que acaban de ver lo hice en la plataforma de AnyJam, que actualmente es conocida como el ChatGPT de la animación, y miren lo limpia que es la interfaz. Lo mejor es que si se registran con el enlace que les dejé aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado, les van a dar un bono de bienvenida de 500 créditos, además de que si entran cada día a la plataforma, les van a dar 100 créditos gratuitos. Ahora les voy a enseñar cómo es que ustedes pueden reclamar estos créditos. Para ello primero tienes que ingresar con el enlace que te acabo de mencionar y te aparecerán estas opciones de registro. Puedes usar la plataforma ya sea en tu PC o móvil, pero la verdad es que te recomiendo demasiado que en lugar de usar el navegador en el celular, descargues la aplicación oficial de AnyJam. Para ello podrías clicar encima de Mobile App, puedes escanear el siguiente código con tu celular y te va a llevar directamente al instalador de AnyJam. Esto ya es opcional. En esta oportunidad nosotros nos vamos a loguear con una cuenta de Google. Para ello le damos clic a Start for Free, luego te va a llevar a la siguiente interfaz donde puedes registrarte con una cuenta de Google, una cuenta de Apple o una cuenta de email. En este caso vamos a elegir la cuenta de Google. Y si te lograste registrar correctamente, te fijarás en la parte superior donde tus créditos pasaron de 0 a 500. Y si das clic encima de Check-in, te van a dar 100 créditos gratuitos. Ya los reclamé y ahora tengo 600. Si desglosamos un poco hacia abajo, vamos a encontrar el contenido que otros usuarios ya han creado. Tú puedes ir explorando cada uno de estos videos y la verdad es que anteriormente yo ya los vi. Para esta oportunidad nosotros vamos a crear un video referenciando la película del niño que domó el viento. Para ello simplemente en esta barra le voy a dar el siguiente prompt. Ya saben que todos los prompts que usamos en este video se los voy a dejar en un documento aquí abajo en la descripción. Y desde aquí tú puedes agregar tus imágenes o también puedes crear directamente una imagen o un video. Pero no necesito seleccionar ninguno de estos ya que yo haré un video largo. Y simplemente con este prompt le doy clic a generar. Y me llevará directamente a este apartado donde básicamente podemos ver que se convierte en un chat en la parte derecha y en la parte izquierda encontramos un panel donde veremos tanto el guión, las imágenes y el video generado, y para ello todo se maneja desde el chat, ya que si yo desgloso un poco hacia abajo nos menciona que necesita saber qué modo de creación queremos usar, y para ello tenemos las siguientes tres opciones. El primero sería el modo de workflow, y esto básicamente te permite tener control total sobre cada etapa del proceso, ya sea que te genere un guión, te va a pedir permiso o si estás de acuerdo con el guión. Luego te va a pedir permiso para generar imágenes, para generar personajes, objetos, escenarios y más. Luego tienes el modo de Oscar Film, que básicamente te va a generar todo el solo, donde te va a dar un guión detallado, un storyboard plano por plano y lip sync. Y por último el modo DAI Director, que sería un híbrido de los otros dos modelos. Y en esta oportunidad, como nosotros queremos la calidad máxima, la fluidez máxima, lip sync, personajes consistentes y más, vamos a elegir el modo de Oscar Film. Para ello lo selecciono y abajo también me pide el modelo con el cual yo voy a generar. Como yo estoy usando el modo de Oscar Film, el único modelo que se me permite usar sería Siddharth 2.0, pero si tú eliges cualquiera de estas dos opciones, tienes la opción de cambiar de modelo entre Kling 03 y One 2.7. En esta oportunidad yo ya elegí estos dos elementos y le doy clic a confirmar. Y lo que sigue es que tenemos que configurar los parámetros de producción. Y como el modo agente de AnyJam sabe exactamente
exactamente lo que nosotros queremos, nos daría la siguiente recomendación y sinceramente es la que mejor se adapta al video que tú quieres crear, ya que si yo desgloso un poco más hacia abajo, automáticamente eligió que este video sería para todas las edades, para la plataforma de YouTube, un aspecto de 16.9 y una duración de 1 minuto. Y si te preguntas cuál es la máxima duración de un video que puedes crear en esta plataforma, sería de 25 minutos. Y esto es una absoluta locura, ya que ninguna otra plataforma te permite crear un video de esta duración. Terminando de mencionar este detalle, yo lo cambié a 1 porque es la duración de mi video. Ahora sí, configurado todo, le doy clic a confirmar. Poco después ya me generó el video completo, pero la secuencia que seguimos sería que primero me generó el siguiente guión. Como pueden observar en la parte izquierda, encontramos 2 cuadros de texto. Lo siguiente que nos generó serían las imágenes, y para ello nos pidió un estilo. El estilo que elijas depende del contenido que tú vas creando. Yo quiero un video en estilo Ghibli, y el que más se acerca a ello sería la cuarta opción. Por ello le elegí, y las imágenes generadas fueron en base a ese estilo. Y estos serían los siguientes resultados. Como podemos ver, tenemos al personaje principal que sería el niño, tenemos al aldeano y las escenas correspondientes del video. A continuación, una vez que todas las escenas ya estaban creadas, empezó a generar los videos y como resultado nos dio 5 videos y cada uno de estos tiene una duración de 15 segundos. Y como saben, una buena historia tiene una buena música de fondo y por ello lo siguiente que nos generó sería la siguiente música. Cabe recalcar que esta música y los videos generados no tienen ninguna restricción de derechos de autor y como todos los elementos ya están creados, a continuación unió todos los videos y la música en un solo video y este sería el siguiente resultado. No queda nada. El agua desapareció y con ella todo. No importa, mamá, aprenderé solo. En algún lugar debe haber una respuesta y la encontraré. El viento puede mover aspas y las aspas pueden sacar agua de la tierra. Oye, niño, ¿crees que con dibujos vas a llenar los pojos? Esos son cuentos. No son cuentos, es ciencia. Si otros lo han hecho, yo también puedo. Voy a construir uno. ¿Has visto mayor locura? Recoge basura como si fuera oro. Esta basura nos dará agua. Ya lo verán. El sol te ha secado el seso, muchacho. Ríanse. Cada risa me da más fuerza. El viento no pide permiso para soplar. ¿Eso es luz? ¡Agua! ¡Agua de verdad! ¡El chico lo logró! Funciona. Sí funciona. No fue magia. Fue no rendirse. Como ven, la animación de este video está a un nivel cinematográfico altísimo. Tiene lip sync, fluidez de fotogramas, consistencia de personajes y escenarios y una música de fondo que le da vida al video. A continuación lo que nos pide es añadir a este video la línea del tiempo. Y antes de clicar quiero enseñarles esta pequeña barra que dice To Do List y si clicamos encima nos aparece la lista de tareas que hemos completado para generar el video. Si se fijan que la tarea tiene un check es porque la tarea ya se completó, pero aquí tenemos una última tarea que todavía no tiene un check, que sería añadir a la línea del tiempo. Para ello vuelvo a clicar encima y clico encima de añadir a la línea del tiempo. A continuación nos aparece este texto que dice línea del tiempo ensablada con éxito. Y en la parte de abajo simplemente nos da un resumen final de todo lo que hemos ido creando. Y para ver el video en la línea del tiempo le damos clic a Open Timer Editor y desde aquí puedes agregar cualquier pequeño detalle, ya sea que quieras subir la música de fondo, cortar partes del video que no te gustó y aplicar pequeños cambios que logre que el video sea mucho mejor. Eso sería por la parte de creación del modo agente, pero también puedes usar plantillas de otros usuarios. Para ello clico encima de este video de Messi y este sería el video creado. Cabe recalcar que tiene un estilo diferente al que nosotros hicimos y para que lo veas mucho mejor le doy clic a play.
Y si te das cuenta, es un video demasiado bueno, y tú lo puedes usar como plantilla. Hay videos así que necesitan de una imagen base, pero en este caso el video de Messi no tiene ninguna imagen de referencia. Y si tú quieres crear algo así pero con otro jugador, simplemente le das clic a Try It. Te va a enviar directamente a la interfaz de modo agente y automáticamente tendrás aquí el prompt para generar el video de Messi. Y supongamos que tú quieres otro jugador como CR7 y simplemente cambiarías el nombre. Y tienes que fijarte en cada detalle para que el video sea espectacular. Yo no me voy a quedar con las ganas y este sería el siguiente resultado. Y ahí lo tienen, un cortometraje de 1 minuto con un nivel de cine, consistencia de personaje y un lip sync brutal. La automatización de AnyJam está a otro nivel, ya que este video lo hicimos simplemente conversando con el modo de agente de esta plataforma. Ya saben que tienen que usar el enlace que les he dado para reclamar el bono inicial de 500 créditos y los 100 créditos diarios. Y si este video tiene demasiado apoyo, hablaré con el equipo de AnyJam para intentar traerles un sorteo más adelante. De todas maneras, el siguiente video que voy a hacer tendrá incluido un sorteo con una cantidad de 3 ganadores, así que suscríbete, deja tu like y tu opinión sobre esta plataforma aquí abajo en los comentarios. Eso sería todo por este video y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.